El amor apareció sin pedir permiso, como una tormenta breve y luminosa que nadie vio venir. No hubo advertencias ni señales claras, solo un instante cotidiano que se partió en dos y dejó a todos distintos. Antes de ese día, sus vidas avanzaban en líneas separadas, cargadas de silencios, rutinas y pequeñas renuncias que parecían definitivas. Después, nada volvió a ser igual. Él había aprendido a vivir con la idea de que la soledad era un lugar seguro. No porque no doliera, sino porque no exigía nada. El trabajo ocupaba la mayor parte de sus horas y cuando regresaba a casa, el ruido del mundo quedaba afuera. Preparaba la cena con movimientos exactos, regaba una planta que siempre parecía sobrevivir por pura terquedad y leía unas páginas antes de dormir. Era una vida ordenada, sin sobresaltos, construida para no sentir demasiado. Había amado antes y había perdido, había prometido no volver a exponerse. Pensaba que el corazón, como una herida mal cerrada, debía dejarse quieto para no sangrar. Ella, en cambio, vivía rodeada de gente y aún así se sentía sola. Sonreía con facilidad, escuchaba con atención, hacía lo que se esperaba de ella. Su mundo estaba lleno de voces, pero pocas preguntaban cómo estaba de verdad. Había aprendido a ser fuerte, a resolver, a seguir adelante incluso cuando el cansancio se le acumulaba en los hombros. Soñaba con algo distinto, aunque no sabía nombrarlo. A veces pensaba que el amor era una historia que les ocurría a otros, una promesa bonita pero lejana. Se encontraron en un lugar improbable, en un día que parecía igual a todos. Un gesto mínimo lo cambió todo, una pregunta hecha con torpeza, una risa que rompió la tensión, una mirada que duró un segundo más de lo necesario. No fue un relámpago inmediato, sino una chispa que se quedó encendida. Hablaron de cosas simples, de lo que les gustaba y de lo que evitaban. Descubrieron coincidencias pequeñas que se volvieron grandes y diferencias que no asustaban, sino que despertaban curiosidad. Desde ese primer encuentro, algo se movió por dentro. Él empezó a notar detalles que antes ignoraba, la forma en que el sol entraba por la ventana, el sabor del café, el sonido de sus propios pasos al caminar. Ella sintió que el día tenía una textura distinta, como si el tiempo se hubiese vuelto más amable. No lo dijeron en voz alta, pero ambos supieron que algo había comenzado. Se vieron de nuevo, casi por accidente, y luego dejaron de fingir que era casualidad. Las conversaciones se alargaron, los silencios se volvieron cómodos. Hablaron de miedos con una honestidad que sorprendía. Él confesó su temor a perder de nuevo, ella admitió su cansancio de ser siempre la que sostiene. En lugar de alejarse, se quedaron. Descubrieron que compartir el peso lo hacía más liviano. El amor creció en los intersticios, en lo que no se planea. En las caminatas sin rumbo, en los mensajes breves que decían más de lo que parecía, en las noches en que el mundo afuera parecía demasiado grande y estar juntos lo hacía manejable. No fue perfecto. Hubo dudas, recuerdos que regresaron, días en los que la inseguridad habló más fuerte. Pero también hubo paciencia. Aprendieron a escucharse sin interrumpir, a pedir perdón sin orgullo, a celebrar lo pequeño. El entorno no siempre fue amable. Hubo quienes no entendieron, quienes dijeron que era una locura empezar algo cuando ambos cargaban historias complejas. Escucharon opiniones que pretendían protegerlos, pero que en el fondo nacían del miedo ajeno. Por momentos, esas voces sembraron incertidumbre. Él se preguntó si estaba listo, ella dudó de merecer algo tan bueno. El amor, sin embargo, no les exigió certezas absolutas, solo el coraje de quedarse un día más. Una noche, cuando la lluvia golpeaba con fuerza, se dijeron verdades que habían evitado. Hablaron del futuro sin prometerlo todo, pero sin negar el deseo. Entendieron que amar no era garantizar finales felices, sino elegir el camino compartido aún con riesgos. Se tomaron de las manos y, en ese gesto simple, hubo un pacto silencioso, no huir cuando se volviera difícil. Con el tiempo, el amor empezó a transformar lo que tocaba. Él abrió espacios en su vida que había cerrado con llave, dejó entrar la posibilidad de reír sin miedo, de planear sin supersticiones. Ella se permitió descansar, apoyarse, dejar de ser fuerte todo el tiempo.
Juntos aprendieron a pedir ayuda, a no tener todas las respuestas. Descubrieron que la vulnerabilidad no los hacía débiles, sino más reales. Hubo momentos de quiebre, una discusión que dejó palabras mal dichas, un malentendido que duró demasiado, una decisión que parecía incompatible. Se separaron por unos días y el silencio pesó como una ausencia física. En ese tiempo, ambos comprendieron algo esencial, no se trataba de necesidad, sino de elección. Podían seguir solos, sí, pero no querían. El amor no había llegado para llenar vacíos, sino para caminar al lado. Cuando se reencontraron, no hubo reproches largos. Hubo abrazos que dijeron lo que faltaba. Aprendieron a reparar, a reconstruir sin negar lo ocurrido. Entendieron que el amor no es una línea recta, sino un tejido que se fortalece con cada nudo bien hecho. Los cambios se hicieron visibles. Amigos notaron la luz distinta en sus miradas, la calma nueva en sus gestos. Proyectos que antes parecían imposibles comenzaron a tomar forma. No porque todo se volviera fácil, sino porque ya no estaban solos para enfrentarlo. El amor no resolvió la vida, pero le dio sentido. En una tarde tranquila, mientras compartían una comida sencilla, se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado. No hubo grandes declaraciones, solo una gratitud profunda. Por haberse encontrado cuando menos lo esperaban. Por haberse quedado cuando habría sido más sencillo irse. Por haber permitido que el amor los cambiara sin borrarlos. El amor apareció de repente, sí, pero lo que lo hizo eterno fue la decisión diaria de cuidarlo. De elegir con paciencia, de mirar con respeto, de hablar con verdad. Y mientras el mundo seguía su curso, ellos aprendieron que no hacía falta huir. Que cuando el amor llega así, inesperado y honesto, quedarse es el acto más valiente. Y por eso no podrás dejar de leer esta historia, porque no promete perfección, sino algo más raro y necesario, la certeza de que, incluso cuando no lo buscas, el amor puede encontrarte y enseñarte a vivir de nuevo. El amor apareció de repente y, aunque ninguno de los dos lo esperaba, se quedó. No como una visita breve, sino como una presencia constante que empezó a transformar cada rincón de sus vidas. Al principio intentaron seguir igual, fingir que todo estaba bajo control, que nada esencial había cambiado. Pero el amor no es discreto cuando es verdadero, deja huellas, modifica prioridades y obliga a mirar de frente lo que antes se evitaba. Él comenzó a despertar con una sensación nueva, ya no era solo responsabilidad lo que lo sacaba de la cama, sino una ilusión silenciosa. Pensaba en ella mientras se preparaba el café, mientras caminaba por calles que siempre habían sido grises y ahora parecían distintas. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él sí. Empezó a cuestionar decisiones antiguas, a preguntarse si la vida que llevaba era realmente la que quería o solo la que había aceptado por costumbre. Ella también cambió. Durante años había sido la que daba más de lo que recibía, la que escuchaba, la que comprendía, la que se adaptaba. Con él descubrió que no tenía que explicarse todo el tiempo, que podía ser ella misma sin miedo a decepcionar. Aprendió a decir lo que sentía, incluso cuando era incómodo. Y esa libertad, al principio extraña, se volvió adictiva. Juntos comenzaron a construir pequeños rituales. No grandes promesas ni planes grandiosos, sino gestos cotidianos que se volvieron esenciales. Caminar sin hablar solo para compartir el silencio. Reírse de tonterías al final del día. Escucharse de verdad cuando algo dolía. En esos momentos simples, el amor se afirmaba con una fuerza tranquila. Pero el pasado no desaparece solo porque llegue algo bueno. Los recuerdos difíciles regresaron en noches largas, en miedos que aparecían sin aviso. Él luchaba con la idea de volver a perder, de abrir el corazón y quedar expuesto otra vez. Ella temía confiar demasiado, depender de alguien y quedar vulnerable. Ambos sabían que amar implicaba riesgos y aún así decidieron no huir. Hubo discusiones inevitables, diferencias de carácter, heridas no del todo cerradas, expectativas que chocaban. A veces las palabras salían mal, otras veces el silencio se alargaba más de lo necesario. Pero algo era distinto a relaciones anteriores, ninguno buscaba ganar.
Querían entenderse. Aprendieron que ceder no era perder, y que escuchar podía ser más poderoso que tener razón. El entorno empezó a notarlo. Algunos se alegraron por ellos, otros dudaron. Hubo advertencias disfrazadas de consejos, miradas de escepticismo, comentarios que sembraban inseguridad. No todos comprendían cómo dos personas tan distintas podían encontrarse y sostenerse. Al principio, esas voces los afectaron. Luego aprendieron a filtrar, a proteger lo que estaban construyendo. Con el tiempo, el amor dejó de ser solo emoción y se volvió elección. Elegirse incluso en días cansados. Elegirse cuando las cosas no salían bien. Elegirse cuando el miedo susurraba que era más fácil rendirse. Descubrieron que amar no era sentirse felices todo el tiempo, sino decidir permanecer incluso cuando no lo era. Una experiencia difícil puso todo a prueba. Una pérdida, una noticia inesperada, un momento que los enfrentó a su fragilidad. Por primera vez, ambos sintieron que podían quebrarse. Fue entonces cuando el amor mostró su verdadero rostro. No hubo soluciones mágicas, solo presencia. Estar ahí, sostener la mano, escuchar el llanto sin intentar arreglarlo todo. En ese dolor compartido, el vínculo se volvió más profundo. Ella entendió que no tenía que cargar sola con el mundo. Él comprendió que mostrar debilidad no lo hacía menos fuerte. Juntos aprendieron que el amor no quita el dolor, pero lo vuelve soportable. Que no evita las caídas, pero ofrece un lugar seguro donde levantarse. Los días siguientes fueron más lentos, más conscientes. Valoraron lo que tenían sin darlo por hecho. Cada abrazo se volvió más sincero, cada palabra más cuidada. Empezaron a hablar del futuro sin miedo, no como una promesa rígida, sino como un horizonte compartido. No sabían exactamente qué vendría, pero sabían que querían enfrentarlo juntos. Con el paso del tiempo, la relación se volvió un espacio de crecimiento. Él se atrevió a soñar otra vez, a imaginar una vida más amplia. Ella comenzó a creer en sí misma como nunca antes. El amor no los completó, pero los impulsó a ser mejores versiones de quienes ya eran. Hubo momentos de alegría pura, risas que dolían en el estómago, celebraciones sencillas, logros pequeños que se volvieron enormes por ser compartidos. Y también hubo días grises, cansancio, dudas que regresaban. Pero incluso entonces, el amor seguía ahí, firme, silencioso, sosteniéndolos. Un día cualquiera, sin discursos ni escenas dramáticas, se dieron cuenta de algo esencial, ya no imaginaban la vida sin el otro. No por dependencia, sino por elección consciente. Habían construido un nosotros sin perder el yo. Y eso, entendieron, era el verdadero milagro. El amor apareció de repente, sí, pero quedarse fue un acto diario. De valentía. No fue perfecto, ni fácil, ni libre de heridas. Fue real, y en un mundo que muchas veces empuja a huir, ellos decidieron quedarse. Por eso esta historia no se olvida fácilmente. Porque habla de un amor que no promete cuentos de hadas, sino algo más profundo, la posibilidad de cambiar, de sanar, de volver a creer. Un amor que llega sin aviso y, si se le abre la puerta, puede transformar una vida entera.